Universidad Católica de Colombia. Este video es para la asignatura de Planeación, Programación y Control de la Producción, elaborado por Cristina González, profesora del programa de Ingeniería Industrial. Esta clase la vamos a dedicar al estudio de modelos avanzados de planeación de la producción. Para eso nos vamos a basar en el texto Planeación y Control de la Producción de Daniel Zipper y Robert Balfin, segunda edición del año 1998. Entonces, vamos primero a explicar en qué consiste un modelo de múltiples productos. Un modelo de múltiples productos, como su nombre lo indica, es un modelo donde se examinará la posibilidad de realizar una planeación agregada para modelos sistemas productivos donde funcionen varios productos. Simplemente hay que tener en cuenta pues que hay que parametrizar aún más información que los modelos de un solo producto, y aquí pues hay que hacer toda la parametrización de acuerdo con la fuerza de trabajo, de acuerdo con los niveles de inventario de cada uno de los productos, porque no se tienen las mismas capacidades de acuerdo con el número de productos, porque esto obedece a decisiones de mercadotecnia, inclusive decisiones de los pronósticos de ventas acerca de qué productos nos ofrecen de pronto un mayor margen de utilidad y tienen mayor interés para el decisor. Entonces, en ese orden de ideas, pues les voy a presentar la notación del modelo y vamos hablando específicamente acerca de los requerimientos de cada uno de esos modelos. Vamos a anotar T mayúscula como la longitud del horizonte en periodos de tiempo. Vamos a anotar N como el número de productos. Vamos a anotar el subíndice T como los índices de periodos de planeación hasta T. Y vamos a anotar con el índice I, el índice de productos que va desde 1 hasta N, que es la totalidad de productos. Tenemos un parámetro de sub IT, que es el número pronosticado de unidades demandadas de producto I en periodo T. Tenemos el índice N sub IT, que es el número de unidades del producto I que pueda hacer un trabajador durante el periodo T. Tenemos el subíndice C sub I sub T super P, que es el costo de producir una unidad del producto I en el periodo P. Tenemos asimismo el C sub T super W, que es el costo de un trabajador en el periodo T. C sub T super H, que es el costo de contratar un trabajador en el periodo T. C sub T super L, costo de despedir un trabajador. C sub IT super I, costo de mantener una unidad de producto I en inventario durante el periodo T. I sub T super 0, inventario inicial en unidades del producto I. P sub I super T, número de unidades del producto I fabricadas en T. W sub T, número de trabajadores disponibles para el periodo. H sub T, número de trabajadores contratados. L sub T, número de trabajadores despedidos. Y L sub I sub IT, número de unidades del producto I almacenados al final del periodo T. Quiero recomendar o hacer salvedad que estas últimas, P sub I super T, W sub T, H sub T, L sub T y la variable de inventario, todas esas son los valores que vamos a encontrar o variables. ¿Cómo formulamos el modelo? Entonces, este modelo es un modelo de minimización porque todos los valores que tenemos aquí corresponden a costos. Si en algún momento tuviéramos alguna información sobre ingresos, pues sabríamos que tendríamos que hacer un modelo de maximizar ingresos menos costos, o sea, maximizar el beneficio. Entonces tengo aquí la doble sumatoria desde T igual 1 hasta T mayúscula, desde igual 1 hasta N mayúscula, es decir, una doble sumatoria de todos los periodos y de todos los productos, de todos los costos involucrados. Entonces el costo de producción por las cantidades de producción, el costo de la mano de obra por el número de trabajadores, el costo de despedir por el número de trabajadores despedidos, el costo
de contratar por el número de trabajadores contratados y el costo de inventario por cada una de las unidades de inventario por cada uno de los periodos. Sujeto A, tenemos primero un tipo de restricciones de capacidad. Entonces nosotros estamos diciendo aquí que la cantidad de unidades producidas del producto Y en el periodo T sobre N sub IT, que corresponde al número de unidades que pueda hacer un trabajador, entonces eso debe estar sujeto a el número de trabajadores, es decir, yo no puedo excederme en la capacidad de trabajo de las personas con las que cuento y eso debe ser menor o igual al número de trabajadores. Entonces, esa sumatoria corresponde a todos y cada uno de los periodos. Entonces, en cada periodo yo no puedo excederme del número de la capacidad que tienen cada uno de esos trabajadores por cada uno de los periodos. La segunda restricción es una restricción que corresponde a mano de obra. Entonces, yo estoy diciendo que la cantidad de operarios contratados la cantidad de operarios que se mantienen para un periodo T va a ser igual al número de trabajadores del periodo inmediatamente anterior más los contratados menos los despedidos. Después tenemos las restricciones pues de balance de los materiales. Entonces tenemos que el inventario de un periodo el inventario de un producto Y en el periodo T es igual al inventario del periodo anterior del mismo producto más la cantidad de producción, el nivel de producción en el periodo que estamos del producto en cuestión menos dicha demanda periodo a periodo y producto a producto. Entonces tenemos aquí que las variables de producción, de número de empleados, de trabajadores contratados, de despedidos y de inventario son valores mayores o iguales a 0. No existe ningún otro tipo de restricción, entonces esto es un modelo de programación lineal con todas sus supuestos y particularidades, y las variables pues son variables no enteras, variables positivas, y que de acuerdo con el criterio de divisibilidad pues es posible que nos den números mayores a 0, pero números que pertenecen a los reales positivos. Entonces tengo aquí el siguiente ejemplo. Entonces dice que la mezcla de productos para Carolina Harwood produce 3 tipos de mesas de comedor. En el momento, al comenzar el periodo de planeación, tiene 50 trabajadores. Aquí nos hace la salvedad de que existe una posibilidad de contratar y despedir lo que se tiene, y durante los 4 trimestres nos dan el costo de contratación por trabajador, 420, 410, 420 y 405. El costo de despedir cada trabajador por periodo es 800, 790, 790 y 800. Por cada periodo varía. El costo de un trabajador por trimestre entonces es 600, 620, 620 y 610. El inventario inicial son 100 unidades para la mesa tipo 1, 120 unidades para la mesa tipo 2 y 80 unidades para la mesa tipo 3. El número de unidades que puede hacer un trabajador por trimestre es 200, 220, 210 y 200, que es la capacidad máxima que tenemos. Entonces, eso sería para la mesa tipo 1. Para la mesa tipo 2 tenemos 300, 310, 300 y 290. Y para la mesa tipo 3 tenemos 200, 255, 265 finalmente. La demanda pronosticada, el costo unitario y el costo de almacenar, entonces se muestran posteriormente. Voy a pasar a la hoja de cálculo en Excel para mostrar cuáles son los datos del modelo. Entonces aquí tengo ya la información de entrada. Entonces tengo aquí la información de la demanda, trimestre a trimestre y producto por producto. Tenemos el número de unidades que puede hacer cada trabajador. Tenemos el costo de producción por trimestre y por unidad de producto. Aquí ya
se organizó en una matriz el costo de trabajador por periodo, entonces lo que nos vale por trimestre cualquier trabajador. Aquí está el costo de contratar, aquí está el costo de despedir y aquí está el costo de mantener inventario por periodo de tiempo y por producto. Estos son los niveles de inventario inicial para cada uno de los productos. Y volvamos aquí para mirar cómo sería el desglose de todo el modelo. Arriba teníamos el modelo en forma genérica y aquí ya tenemos el modelo parametrizado y adecuado al problema referido. Entonces, vemos acá que lo que se quiere es minimizar la cantidad de trabajadores o de mano de obra. Entonces, para eso tenemos estas variables W con cada uno de los costos de mano de obra por periodo. Tenemos aquí los costos de contratar mano de obra, que corresponde a la variable H, y tenemos también el costo de despedir, que corresponde a la variable L. Estos costos de 120, 150, 200 corresponden a las cantidades de producción del trimestre 1 en el periodo 1, trimestre 2, periodo 1, mesa 2, periodo 1, mesa 3, periodo 1 y luego otra vez mesa 1 en el periodo 2, mesa 2, periodo 2, mesa 3, periodo 2 y finalmente mesa 1, periodo 3, mesa 2, periodo 4, mesa 3, periodo 3 y mesa 1, periodo 4, mesa 2, periodo 4, mesa 3, periodo 4. De la misma manera, entonces tenemos el inventario. Entonces, como son variables con dos índices, entonces el número de elementos que hacen parte de esa función de costos se incrementa. Aquí tenemos entonces las restricciones de capacidad de la mano de obra. Entonces tenemos que las unidades producidas divididas su estándar de producción nos da el número de operarios que se requieren para la mesa número 1. Asimismo para la mesa 2 y para la mesa 3, pero entonces tenemos que tener cuidado porque aquí debe calcularse el número de trabajadores por cada uno de los periodos. Entonces fíjense ustedes que varía el producto, pero no debe variar el subíndice que corresponde al periodo. Entonces por eso ustedes se dan cuenta que el segundo subíndice no va a variar con respecto al número de trabajadores. Ahora vamos a tener las variables que corresponden a la mano de obra, al nivel de la mano de obra por periodo. Entonces tenemos que iniciamos con un nivel de mano de obra de 50 más los trabajadores contratados en el primer trimestre menos los despedidos y así sucesivamente. Ahora los niveles de inventario. Entonces tenemos que tener la misma estructura que con los niveles de producción. Entonces tengo que el inventario de la mesa 1 en el periodo 1 corresponde al inventario inicial de 100 más la producción menos la demanda. Menos la demanda. Tenemos todas las restricciones de inventario y finalmente pues los requerimientos de no negatividad. Volvamos a la hoja de cálculo en Excel. Entonces tengo aquí que ya tenemos parametrizada y organizada la información por matrices y aquí en esta parte donde está seleccionado, entonces voy a encontrar mis valores de las variables. Entonces yo tengo que encontrar para cada uno de esos productos el valor para cada uno de los trimestres. Entonces, para las variables de doble entrada, entonces voy a encontrar 12 respuestas que son las que voy a seleccionar acá de amarillo para la producción, otras 12 respuestas que voy a seleccionar de azul para el inventario y aquí en estos vectores que el primero que voy a seleccionar de color rosa para el número de trabajadores, entonces lo que voy a encontrar es un número de trabajadores para el
periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4. Voy a escribirlo acá porque igual después me lo va a trimestre 1, trimestre 2, 3 y 4. Asimismo, para el número de trabajadores contratados, voy a poner esto de un color naranja, y para el número de trabajadores despedidos, que lo voy a poner de color verde. Entonces, esto va a variar trimestre a trimestre. ¿Listo? Entonces, ahorita, igual cuando se den las respuestas, pues me va a borrar toda la información que esté ahí. Miremos mi función objetivo. Entonces, mi función objetivo va a ser minimizar el costo de producción, el costo de mano de obra, el costo de contratar, el costo de despedir y el costo de inventario. Aquí está el costo total, que es la suma de todos, y esa va a ser la casilla que yo voy a minimizar. La voy a seleccionar acá de color verde. Entonces, esta casilla corresponde a la suma de todos los costos. Ahora miremos el desglose costo a costo. Entonces, el costo de producción. El costo de producción corresponde a la suma producto de los valores de los costos, que está aquí seleccionado, de los costos de producción, por lo que está aquí seleccionado de amarillo. Entonces, ahí, como les decía, me va a dar la respuesta de mesa por mesa, mes y trimestre a trimestre, cuánto es la producción. Entonces, siguiente valor de costo. El siguiente valor de costo es el costo de mano de obra. Entonces, el costo de mano de obra, ¿a qué corresponde? Corresponde al costo de cada trabajador en cada trimestre, y este vector que tengo aquí seleccionado de color rosa, que es el número de trabajadores de los cuales voy a requerir trimestre a trimestre. Entonces, seguimos con el costo de contratar. El costo de contratar aquí va a ser igual. Va a ser igual al vector de parámetros de costo de contratación por el vector de respuesta de número de trabajadores contratados. Siguiente, costo de despido. Entonces, el costo de despido va a ser igual al costo de despedir los trabajadores por el número de trabajadores despedidos trimestre a trimestre, que aquí está de color verde. Y el costo de inventario, entonces, el costo de inventario corresponde a el costo de mantener inventario por esta matriz seleccionada aquí de azul, que correspondería al número de unidades por cada uno de los trimestres por cada uno de dichos productos. Tiene que quedar junta todas las respuestas porque Solver tiene la restricción de que solamente trabaja con matrices. Entonces, si yo pongo valores en un lado o en otro, entonces no lo va a poder resolver. Otra situación es que yo no puedo utilizar para los cálculos de Solver la función de combinar celdas, porque en celdas combinadas ya no funciona. Ahora vamos con las restricciones de capacidad. Estas restricciones de capacidad, de acuerdo con la fórmula, entonces yo tendría primer cantidad de producción de trimestre 1, mesa 1, dividido pues el estándar o el número de unidades de producto que pueda hacer un trabajador durante cada uno de los trimestres. Miren lo que hago acá para poder resolver el problema. Cojo la capacidad para la mesa 1 en la primera columna y trimestre 1, después capacidad para la mesa 2 para el trimestre 1. Entonces ustedes pueden observar que aquí tengo el espacio de mesa 1 por entre mesa 2, y así lo hago con la siguiente capacidad. Entonces mesa 2 y el valor de número de unidades de, mesa 1 en el trimestre 2 y mesa 1 en el trimestre 2. Entonces ahí te quedan todas las capacidades para
la segunda mesa para la tercera mesa. Entonces, al final, ¿qué hago? Al final, como lo que yo voy a calcular es la sumatoria de lo que necesito, el número de trabajadores que necesito en el periodo 1 para mesa 1, 2 y 3. Entonces, esta columna que está aquí con estos ceros corresponde a la sumatoria de esos otros 3 celdas o de ese vector que lo que me indica es la capacidad periodo a periodo. Entonces digo acá menor o igual a trimestre 1. Entonces, ¿por qué me aparece ahí trimestre 1? Porque eso va a ser igual a el número de trabajadores que está aquí. Trimestre 2, trimestre 3. ¿Por qué? Porque es que ahí sobre esa matriz que está como coloreada es que me va a arrojar los valores Solver. Escribí trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 para que ustedes lo puedan comprender, pero pues lo que voy a hacer aquí es borrar esto, porque pues no tiene ningún sentido escribir ahí, como tampoco tendría ningún sentido escribir estos valores ahí, porque esos valores van a ser valores de respuesta. Entonces, aquí lo que debo hacer es, ya tengo aquí que eso debe ser igual al número de trabajadores del periodo 1, al número de trabajadores del periodo 2, número de trabajadores 3, número de trabajadores del periodo 4. Y aquí me va a generar unos valores W. Entonces, cuando yo esté haciendo las restricciones de mano de obra, entonces tengo que tener en cuenta que esos mismos valores de W que voy a responder aquí en este vector que dice W sub T, para el caso del primer trimestre va a ser igual a el número de trabajadores con el que inicio, que es 50, que estaba especificado dentro de la información de entrada, más los trabajadores contratados menos los despedidos. Entonces, esos valores son variables. El número de trabajadores contratados para el trimestre 1 está aquí en B51 en esta celda, y el número de trabajadores va a ser B52 que está en esta otra celda. Entonces yo tengo aquí esta ecuación de equilibrio. Para el siguiente trimestre yo tengo que tener en cuenta el número de trabajadores con el que comienzo ese periodo 2, que corresponde al número de trabajadores con el que finalizo el periodo 1. Y entonces tengo número de trabajadores en el trimestre 1 más contratados en el trimestre 2 menos despedidos en el trimestre 2. ¿Listo? Entonces, así sigo con el trimestre 3. Entonces, nivel de mano de obra del trimestre 2 más contratados en el 3 menos despedidos en el 3. Y ahora vienen las restricciones que corresponden al flujo de materiales. Entonces voy a tener aquí un inventario final de mesa 1, producto 1, perdón, mesa 1, trimestre 1, mesa 1, trimestre 2, mesa 1, trimestre 3, mesa 1, trimestre 4. Después, mesa 2, trimestre 1, mesa 2, trimestre 2, mesa 2, trimestre 3, mesa 2, trimestre 4. Y así sucesivamente hasta que termino las 12. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Que mi inventario final, al final del periodo 1, mírenlo aquí, inventario del mesa 1, trimestre 1, que corresponde a esta casilla C53, pues va a ser igual ¿a qué? Pues va a ser igual al número de unidades de inventario inicial de mi producto llamado mesa 1, que es 100 o B43, menos la demanda de mesa 1 para el periodo 3. Y así debo formular todo el resto de 12 restricciones, teniendo en cuenta que para el segundo periodo, mesa 1,
pues mi inventario inicial va a ser el mismo que corresponde al inventario final de la mesa 1 en el trimestre 1. Entonces, aquí tengo inventario final, mesa 1, trimestre 1, que corresponde a la celda C53, más el número de unidades producidas de mesa 1 en el trimestre 2, menos las que salen, que son el número de unidades demandadas de la mesa 1 en el trimestre 2, así para el 3, así para el 4, y tener cuidado, por favor, cuando ustedes vayan a iniciar los mismos cálculos con la mesa 2 para el primer trimestre, tener en cuenta que la mesa 2 ya tiene otro nivel de inventario inicial y así sucesivamente, inventario inicial más cantidad producida, que está aquí, menos la cantidad demandada, que está acá. Para el siguiente, entonces, inventario final de mesa 1 más producción, perdón, de mesa 2, más la producción de la mesa 2 menos la demanda. Y ya con todas las 12 restricciones no hay necesidad de involucrar los requerimientos de no negatividad, puesto que Solver lo tiene por defecto. Datos, Solver. Entonces, ¿qué hago yo aquí en Solver? Entonces, en primera instancia, especifico mi función objetivo, que corresponde a esta celda costo total, minimizando y cambiando las celdas de las variables. Ojo acá porque aquí está el truco como de todo. Fíjense que las celdas de las variables me aparecen B46 a E56. Me aparece un cuadrado. B46 a E56. Entonces quiere decir que para esas celdas tengo que seleccionar todo este cuadro de B46 a E46. No importa que esas que están en blanco van a seguir en blanco porque no están relacionadas arriba dentro de las restricciones. Entonces, a pesar de que estas celdas en blanco yo después las voy a ignorar porque ahí no me va a dar respuesta, sí debo, para la estructura de Solver, para que pueda resolver todo el trabajo matricial que eso implica, debo seleccionar esas celdas para que quede una matriz cuadrada y Solver pueda hacer todos los matriz cuadrada, no, perdón, para que quede todo un sistema de celdas consecutivas, eso es lo correcto, con el fin de que pueda hacer todas las operaciones matriciales de los parámetros con las variables. Ahora, miremos las restricciones. Entonces, aquí ya es mucho más fácil formular las restricciones porque yo aquí tengo mis restricciones ya formuladas. Entonces, para este caso tengo que esta columna donde tengo la cantidad de mano de obra debe ser estrictamente igual a esta otra columna donde tengo el nivel de los trabajadores que están más los despedidos, más los contratados menos los despedidos. Miremos esta otra restricción. Entonces tengo que mi restricción de balance debe ser estrictamente igual a la restricción y a la columna del lado derecho. Y finalmente, entonces aquí me quedaron al contrario, me quedo primero de última esta. Entonces aquí tengo que estas funciones donde están las sumatorias de las cantidades que puede producirse por periodo debe ser menor o igual a el número de trabajadores con el que voy a contar por periodo. ¿Qué hago aquí? Voy a tener cuidado siempre de seleccionar simplex porque este sí es un modelo de optimización y le digo resolver y aquí me da los valores de los costos.
me da un costo total de 8.354.165. En el texto, al final, cuando da todo el resumen, entonces los valores coinciden. Me da costo de producción, costo de mano de obra, contratar, despedir, cero inventario. Entonces, ¿qué sucede con el inventario? Pues que no se generó inventario porque lo que yo estoy haciendo es aquí nivelar la mano de obra. Entonces, tengo aquí las unidades a producir. Tengo aquí el número de trabajadores, obvio, como yo hice la salvedad al comienzo. El modelo de programación lineal tiene unas restricciones y una de ellas es la de divisibilidad y eso me implica que alguna de las respuestas de las variables me va a dar un número real, obviamente mayor que 0. Entonces aquí me da un número decimal para el número de trabajadores. Yo como decisor tendría que tomar un criterio de, yo lo haría y de hecho lo hago por exceso. Entonces para el primer trimestre 52, para el segundo 48, 48 eso implicaría pues que aquí habría algunas variaciones. Aquí tendría que contratar según esto 2 trabajadores y finalmente cuando se sube la tasa de producción entonces volverá a contratar 6 y aquí despedir 4 trabajadores para el segundo trimestre. No se manejan inventarios, no hay problema que no haya manejo de inventarios, esto da exacto. Entonces si tú lo aproximas este 51.6 a 52 muy seguramente te va a generar una cantidad de inventario mínima. Y cuáles son los lados izquierdos y los lados derechos. Entonces me está dejando aquí que la capacidad que voy a producir en el primer trimestre es 51.6, me da igual a este. Pero aquí voy a producir una capacidad menor a lo que puede producir un empleado, los 47 empleados, entonces me da aquí los valores prácticamente iguales. Aquí es solamente una holgura muy pequeña, pero pues eso se debe al tema de los decimales. Y en cuanto a las restricciones de mano de obra, pues aquí obviamente me va a dar estrictamente igual, pero pues tener en cuenta que estos valores deben ser enteros, puesto que estamos hablando de personas. Y la restricción de flujo de materiales no me dan valores de inventario y al final tampoco me dan valores ni faltantes ni de ninguna otra índole. Bueno, eso fue toda la explicación del ejercicio. Entonces, espero que lo puedan resolver ustedes autónomamente.